Aclaro que el trabajo también han participado como colaboradores la licenciada Susana Escalice y el arquitecto Alejandro Alonso. Alejandro Alonso no puede estar presente por un tema personal, pero Susana Escalice va a intervenir. Así que voy a dejar unos minutos para que ella también haga algún comentario del trabajo. Bueno, lo primero es agradecer al Instituto la nueva posibilidad de presentar un trabajo en este ámbito, a vos, Rodolfo, como coordinador y gente que me ayudó también bastante para presentar las cosas. En segundo lugar, o no en segundo lugar, digamos, porque no hay una cuestión de valoración, quiero agradecer especialmente a los comentaristas del trabajo, porque bueno, todos sabemos que es una tarea leer un trabajo de este tipo y hacer los comentarios, así que realmente se los agradezco muy especialmente. Y desde luego que quiero agradecer mucho a la gente que ha participado en el trabajo. Este realmente es un trabajo colectivo que se hace en el marco de la cátedra de la carrera de Diseño y Planificación del Paisaje. Es un trabajo en el que han participado los docentes de la cátedra, aquí hay algunos de ellos, han participado los pasantes, los investigadores, los estudiantes también, así que bueno, realmente quiero que esto quede bien aclarado, ¿no? También otra cuestión a aclarar es que es un trabajo bastante nuevo para nosotros, para lo que suelen ser nuestros trabajos de investigación, que suelen tener bastante tiempo de desarrollo. Nosotros, bueno, veníamos trabajando con otros temas, desde la cátedra se nos hizo siempre muy necesario generar contenidos, si bien, bueno, estamos en el campo de la investigación de hace mucho, pero de algún modo trabajar sobre todo con los contenidos de historia del paisaje, que es un ámbito que tiene una tradición historiográfica bastante más acotada que la de la arquitectura, por ejemplo, la del urbanismo, y bueno, en realidad es el deseo de investigar, pero también el deseo de generar contenidos que de alguna manera puedan ser transferidos a la enseñanza. Así que no viene nada mal nombrar a Ángel Navarro, que fue el titular anterior de la cátedra y que realmente gracias a él en todos estos años hemos querido generar este tipo de contenidos también vinculados o con la posibilidad de hacer la transferencia a la enseñanza. Bueno, esta fue la foto que se utilizó para presentación, como bien dijo... ¿Querés que apague la luz un poco? Como quieran, por ahí es más cómodo para la gente para leer que no, total igual se ve. Bueno, decía entonces que, ¿qué decía? No, que justamente, bueno, me acordaba en el punto que había dejado, que justamente la idea no es volver a presentar el trabajo, porque el trabajo está, sino más bien contar un poco lo que hay detrás del trabajo, o sea, cómo fuimos llegando a la posibilidad de hacer este trabajo, de dónde venimos, cuáles fueron los rumbos que fuimos siguiendo. En ese sentido, respecto del marco teórico, justamente quería puntualizar algunas cuestiones que están en cierta tensión, porque por un lado, de entrada la materia y la carrera sobre todo, también en el campo proyectual, la carrera de paisaje, tiene una consideración pluridisciplinar, porque bueno, justamente trabaja en las grandes escalas, la necesidad justamente de manejar cuestiones de distintos campos, ya tiene de por sí un abordaje o una consideración de un saber bastante teñido por lo pluridisciplinar. Y nosotros desde la historia siempre hemos puesto mucho el acento en lo que puede provenir de otras áreas del conocimiento que realmente enriquecen y complejizan la posibilidad de interpretación histórica. En el trabajo lo decimos de entrada, que el área de arqueología del paisaje y de ecología del paisaje juegan un punto importante en el trabajo, son una herramienta para nosotros imprescindible, y por otro lado, también eso ha sido motivo de largas conversaciones en el grupo de trabajo, la necesidad de que el abordaje sea
en el marco de la historia del paisaje. En ese sentido, bueno, digo, hay esta tensión, además porque hay una tradición muy fuerte de la historia del paisaje que tiene que ver con toda una mirada vinculada con digamos, modelos muy fuertes de corte europeo y también oriental. Entonces, bueno, hay como toda una cuestión de tensión que tratamos de que sea productiva entre lo pluridisciplinar y lo que es específico del campo de la historia del paisaje. Desde luego que cuando uno trabaja los temas históricos, especialmente cuando son de tiempos remotos, bueno, hay como toda esta dificultad a veces de realmente acercarse a lo que pueden ser otras lógicas, ¿no? Otras lógicas de concebir, otros esquemas de pensamiento, y el nuestro es el que está en el siglo XXI, el que tiene que ver con las condiciones ambientales, con la biodiversidad, y bueno, desde ese lugar se habla, ¿no? Hay ciertos esquemas, Gastón Bachelard habla del obstáculo epistemológico, ¿no? Bueno, cuando uno aborda cuestiones que digamos que de alguna manera aparecen como no tan transitadas en el campo de la historia del paisaje, bueno, está permanentemente teniendo que encontrar las maneras más adecuadas de construir el conocimiento, y esto también tiene que ver con, bueno, con una cuestión epistemológica, ¿no? En ese sentido, en términos metodológicos, nosotros en el trabajo planteamos que seguimos como dos estrategias de abordaje con respecto a los temas, y sobre todo planteamos muchas preguntas, unas cuantas preguntas, algunas que nos acercamos a responder y otras que son un poco de rango retórico, ¿no? Que son preguntas que uno se hace y que no sabe si va a poder responder del todo, pero que de alguna manera ayudan a generar un cierto camino. Creo que nosotros decimos en el trabajo una cosa que por ahí pueda sonar un poco rara, por eso me parece que tiene sentido aclararla, porque hasta hace 2 años aproximadamente, un poco más, nosotros trabajábamos sobre todo temas de contemporaneidad, o por lo menos desde mediados del siglo XX en adelante, cuando estuvimos trabajando modelos proyectuales del paisaje en la ciudad de Buenos Aires. Y si bien el tema es completamente distinto, obviamente, hay una cuestión de casuística, de trabajo con puntos particulares, por eso hablo de casos, que en ese sentido podríamos decir que hay una lógica de trabajo en el grupo que en este caso también la fuimos aplicando. Bueno, eso en cuanto al terreno teórico-metodológico. Me olvido de algo muy importante, y es una palabra que por ahí sonó mucho en el trabajo. En el trabajo se menciona a Raymond Williams, un poco el padre de los estudios culturales, y la palabra esta es la palabra comunidad. Nos pareció la más adecuada a veces para hablar de estas sociedades. Él, en uno de sus libros, en uno de los que escribe al final de su vida, Keyword, palabras claves, toma la palabra comunidad, hace referencias etimológicas en el inglés y en el francés, y bueno, marca justamente un tipo de sociedad que tiene que ver con relaciones directas, comunitarias, y parecería que un poco la palabra sortea las construcciones tan potentes como pueden ser la idea de nación, Estado, sociedad, y entra por otra vía que nos pareció la más adecuada para hablar de los grupos sociales en el periodo que estuvimos trabajando. Bueno, una pequeña infidencia: hace pocos días se me cumplió el sueño de visitar este lugar que había querido visitar desde hace muchísimo tiempo, una suerte de gran paisaje originario, ubicado cercano a la ciudad de Salisbury en Gran Bretaña. Y bueno, justamente me marcaba una cuestión que nosotros apenas esbozamos en el trabajo y que me parece muy interesante, de cómo realmente muchas de las expresiones, esta es una expresión de mucho peso, Stonehenge justamente muestra lo que era el mundo trashumante, lo que es la vida en tiempos remotos, y donde, digamos, no solamente las personas, sino también los objetos,
lo que tiene que ver con el mundo del Neolítico, se van trasladando y que por ahí a veces las grandes valoraciones posteriores que nosotros mismos hacemos tienen que ver con esa condición propia de los orígenes culturales de un mundo mucho más dinámico, aunque muy prolongado en el tiempo. Y creo que, bueno, que por ahí esto marca alguna posibilidad de saltear ciertos esquemas de pensamientos, de pensar que Europa no es la Europa que uno suele considerar, o el Oriente, o que en realidad, bueno, esto un poco también lo articulamos con otros investigadores como los de Nueva Zelanda, donde uno se encuentra con mundos y con regiones y formas de ver estos estudios de maneras realmente muy distintas, muy diversas, ¿no? Bueno, comentamos en el trabajo que en realidad el primer seminario que hicimos en este ámbito el año anterior estábamos trabajando sobre todo temas que tenían que ver con el norte, más allá del noroeste argentino, y que eso tuvo bastante que ver con un trabajo que habíamos presentado en un congreso de la IFLA. IFLA es International Federation Landscape Architects, y tiene una rama que es la de la LALI, la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. En ese momento, en ese congreso, en el 2015, que se hizo en la ciudad de La Paz, en Bolivia, hicimos una visita técnica a Tiwanaku, y bueno, un poco esos materiales sirvieron para este seminario y también el área de Ollantaytambo. Hay una tradición historiográfica bastante fuerte en nuestro país que ha privilegiado anteriormente todo lo que tiene que ver con las culturas del noroeste. Lo estábamos hablando con Mario, está ahí. En la actualidad, por suerte, hay trabajos mucho más diversos de otras áreas, ¿no? Y parece que la gran vedette es el área de la Patagonia. Bien, ese congreso se llamó Ciencia y Conciencia del Paisaje. Bueno, contando un poco lo que hay detrás de este trabajo. Se hicieron 2 seminarios en la cátedra, uno vinculado con la temática que planteé recién y el siguiente vinculado con las áreas que trabajamos aquí en esta presentación, lo que tiene que ver con la región pampeana. También esta cuestión, digamos, la habíamos estado trabajando en el posgrado de paisaje, acá el posgrado de planificación del paisaje, aquí en la FADU. A mí me tocó dar el módulo de paisaje rural. Allí trabajamos con el área de La Pampa, y bueno, sin duda es una región que identifica mucho a nuestro país, que hay muchas expresiones artísticas como la que estamos viendo, en términos visuales, en términos literarios, también desde el punto de vista del estudio de la naturaleza, ¿no?, de la región. Y bueno, parecería que también en el área hay vestigios, hay una serie de manifestaciones que, bueno, que de alguna manera nos fueron movilizando para seguir este camino, ¿no? Yo creo que puse en el texto, pusimos una frase que dice "Pampa, tienes tus huesos", o esta otra frase de Oliveiro Girondo, donde habla justamente de estos vestigios, estos distintas huellas que aparecen en la región de todo lo que fue el pasado previo a la conquista, un poco más allá de lo que fueron los naturalistas viajeros o los viajeros en general, que la describen con mucha intensidad, particularmente en el siglo XIX. Bueno, como fue dicho, dentro de la región tomamos un lugar un poco excepcional, porque justamente la región se caracteriza por esa llanura inmensa, infinita, pero bueno, a través de justamente el contacto con una serie de trabajos muy valiosos en el campo de la arqueología del paisaje, bueno, nos movilizamos a trabajar en el área de lo que es las sierras de Tandilia y Ventania, y particularmente hacia el mar. Este es un material producido por Massanti, unos mapas, donde muestran algunos de los sitios allí excavados,
y digamos son más de 13 sitios los que los arqueólogos han estado trabajando, y que en el área que da justamente hacia el mar, bueno, probablemente es el área hasta ahora en el cual se han encontrado más vestigios de este pasado, que un poco, me parece, van facilitando la construcción de esta historia en general y la entrada a través de aspectos que tienen que ver con edafología, suelos, vegetación, recursos líticos y culturales, esta entrada que nosotros queremos hacer a través de la historia del paisaje. Bueno, justamente como un poco la búsqueda es la búsqueda de las marcas en todo lo que es el mundo natural de esta región en la que pusimos un poco el foco, los trabajos arqueológicos que han sido mencionados en el trabajo, las características de esos objetos, el rol que juegan generando distinto tipo de hábitats y de paisajes en el medio, bueno, son un poco los puntos que aquí se han querido trabajar, ¿no? Bueno, realmente hay como un tema de escalas que tiene que ver desde las marcas en las grandes rocas a lo que son los elementos más pequeños, que permiten ver cuestiones utilitarias, cuestiones simbólicas sobre justamente los recursos líticos en general, para poder caracterizar estos hábitats, estos paisajes en los cuales hemos puesto el acento. Lo hablábamos previamente, todo el campo del arte rupestre, que ha sido excavado, que está individualizado y que sigue indagándose y buscándose, bueno, marca todo también una línea que posibilita hablar de rituales, de áreas vinculadas a lo sagrado o a la representación en general. Es un tema muy amplio, muy complejo, que por suerte se está trabajando mucho en distintos ámbitos, distintas jornadas. Es un tema en el cual nosotros no pretendemos ser especialistas, pero todavía tenemos mucho que indagar, porque es una herramienta justamente para poder detectar estas particularidades en lo que tiene que ver con el paisaje. En el trabajo, bueno, aquí hay otra imagen que tiene que ver también con el arte rupestre, lo que mencioné. Como dije, como se dijo en el trabajo, trabajamos en la cátedra con fichas, tomando distintos casos que tienen que ver con las distintas excavaciones, considerando, siempre uno termina siendo bastante reduccionista a veces cuando hace estos trabajos, pero a uno también le sirven para poder ir hirmanando el relato, digamos, o el enunciado, y ir generando ciertas dimensiones de análisis que tengan que ver con esto que se plantea en el trabajo del mundo natural y el mundo cultural. Esta manera de trabajo se dio un poco en las dos áreas que fuimos poniendo el foco, que tienen que ver con la región pampeana, en particular esta que mencioné recién, y la otra parte del trabajo, donde, bueno, caracterizar paisajes que tienen que ver con lo productivo, con el cobijo, con lo ritual, con cuestiones que tienen que ver con lo sagrado y o lo mortuorio. Bueno, era parte del camino que íbamos siguiendo. Como decía, el otro mundo al que nos fuimos aproximando tiene que ver con el paisaje cultural guaraní, que comprende una región muy amplia. Esta dupla cultura-paisaje la estuvo trabajando sobre todo Susana. También nos ayudó a comprender la participación en esta experiencia que lleva a cabo una investigación de la Facultad de Filosofía y Letras en lo que tiene que ver en el área de Misiones, en las afueras de la localidad de San Pedro. En la provincia hay cantidad de comunidades, en general vinculadas con la rama lingüística en vía guaraní. Nosotros pudimos participar de la experiencia en una de ellas. Obviamente pasaron siglos, pero bueno, son comunidades que mantienen muchas de las tradiciones y de las maneras de concebir el mundo y la relación con la naturaleza. Y bueno, son aportes
que ayudan, me parece, a la comprensión y a develar distintas cuestiones del trabajo. Bueno, sí, no queda mucho. Bueno, como dije, entonces, recordaba que el último trabajo que individualmente presenté aquí en el Instituto tuvo que ver con esta región, el Bajo Delta Insular del río Paraná. Aquí aparece esa investigación que se hizo en el marco del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Exactas, produjo este libro que figura acá abajo, que está citado en el trabajo. Es un libro en el que participaron distintos investigadores y justamente, bueno, no me voy a detener en cuestiones de este humedal, ¿no? de la naturaleza particular del área. Así. Y justamente Loponte y Acosta son dos especialistas que hicieron el capítulo de arqueología previa a la conquista en el Bajo Delta Insular. Y bueno, el trabajo, además de otros aportes, está bastante basado justamente en cuestiones que ellos han podido detectar en el área. No es que sea nueva la arqueología del Bajo Delta, como se dice en el trabajo, tiene más de 100 años, pero sí es nuevo. En las últimas décadas esto se ha ido conociendo bastante más y bueno, es otra de las áreas que nos ha interesado particularmente trabajar. Estos son trabajos de excavaciones que ellos han realizado. Bueno, cerrando entonces, para mantener los tiempos, un poco, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que planteamos una mirada multifacética y que consideramos que estas cuestiones ambientales y simbólicas que nos interesa revisar adquieren un interesante potencial desde lo que es un enfoque paisajístico. Entonces le paso la palabra a Susana. Sí, quisiera agregar al trabajo que venimos realizando que la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, que se cursa en esta facultad y en la de Agronomía, como bien mencionó Marta, permite una formación pluridisciplinar y el ejercicio profesional en un amplio campo de propuestas, dentro de las cuales se encuentra la investigación y el análisis de sitios que nos permitan entender el modo en que un paisaje ha sido percibido, experimentado y valorizado en cada momento. Dentro del abanico de especialidades que presenta la carrera, una relativamente reciente, podríamos decir, y que se menciona en este trabajo, es la ecología del paisaje, donde se aborda el concepto de paisaje como un mosaico de fragmentos que analiza los flujos e interacciones entre la naturaleza y el hombre. El término paisaje fue introducido a principios del siglo XIX por Alexander von Humboldt como una expresión geográfica y científica, pero le ofreció las evidencias holísticas para lo que luego fue la moderna ecología. Los registros de los cronistas de las Indias que siguieron a la conquista también manifestaron sus impresiones en relación a los asentamientos humanos que existían aquí en América y, por supuesto, a la biodiversidad de sus paisajes. Como egresada de la carrera y docente de la Cátedra de Historia de la Arquitectura Paisajística que dirige Marta, nos hemos propuesto incorporar conceptos de la ecología del paisaje que aporten conjuntamente con la historia y la arqueología elementos que nos ayuden a interpretar estos paisajes y a detectar vestigios de estas comunidades. En este sentido, como señalamos en las preguntas que planteamos en la página 3 del trabajo, en relación al análisis de los nichos ecológicos diferenciados, cabe la pena aclarar que para estas disciplinas el enfoque paisajístico facilita un intercambio de conocimientos, ya que se considera el paisaje como un constructor que transmite información sobre las estructuras y organizaciones de los asentamientos del pasado. La ecología del paisaje también reconoce dentro de estos nichos ecológicos diferenciados que el paisaje es producto de las interrelaciones de las comunidades con la naturaleza, con su entorno físico, como puede ser la geomorfología, el clima, el hábitat. Incluye los recursos esenciales para la subsistencia, como cursos de agua, vegetación, animales,
nos da pautas sobre el uso del suelo, de la tierra, y pone de manifiesto a su vez los modos sociales que contribuyen al entendimiento espacial y temporal. Por eso es una de las herramientas que disponemos para relacionar las asociaciones históricas y culturales que resultan importantes para que podamos comprender la naturaleza de este concepto, ya que el paisaje es dinámico y continúa modificándose de forma constante como consecuencia de los procesos naturales y de las acciones humanas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marta, por invitarme a esta aventura, otra más en mi vida. Gracias a la gente y al Instituto de Arte Americano por tan valiosos aportes que hacen en la profesión. Y bien, se empezó a contar que a partir de esta invitación para comentar el trabajo junto a sus colaboradores, me permito compartir con ustedes algunas reflexiones que forman parte de mi recorrido y que vengo hablando con mis alumnos. Soy docente de la materia Vegetación 2 en la carrera de Paisaje que se dicta aquí en la facultad junto con Agronomía. Sí, cómo no. Soy hablar muy fuerte, estoy intentando no hablar fuerte. Les digo que siempre me dice hablar más bajo, hablar más bajo. Entonces les decía unas reflexiones que se suman a las que venimos haciendo de tantos años en esta profesión. Hace 30 años que soy ingeniera agrónoma. En un momento decidí que quería dedicarme al paisaje, no existía la carrera, con lo cual vine a esta facultad de arquitectura y de ahí me recibí de especialista en arquitectura paisajista. Por eso es que desde este lugar, desde mi profesión y de mi experiencia de estos años, acepté esta invitación de Marta y intentando repensar el término, algunos términos, y entre ellos un término nuevo que quizás cuando yo empecé a trabajar no estaba, que era el paisajismo sustentable, ¿no? Digamos, como sumamos un poco a todo esto. Partiendo de la mano de Capel, que ustedes seguramente conocerán mucho más que yo, catedrático de la Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, quien nos dice, entre otras cosas, que la mirada del hombre crea el paisaje. Así es que trataremos de entender cómo es percibido ese paisaje por el hombre con su relación con la naturaleza. Seguramente conocerán varias de las definiciones que hay del paisaje. La doctora Milazzi y equipo presentan la de la Convención Europea del Paisaje, hecha en Florencia en el 2000, que comparto absolutamente y les recuerdo que dice una determinada porción de territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter deriva de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Es una, pero que agrupa un poco esta temática. Sin embargo, desde los saberes populares, encuentro esta de Atahualpa Yupanqui, que seguramente conocerán, que dice que el hombre es la tierra que anda, cantada por los olimareños después como el hombre es paisaje que anda. Y además nos recuerda Yupanqui que acerca del idilio de la naturaleza con el alma humana. Conocer entonces acerca de los paisajes originarios y sus habitantes nos ayuda a conocer quiénes somos, de dónde venimos y cómo fuimos transitando ese ayer, nuestra historia. También comulgo con el principio del genius loci, que también ustedes seguramente conocerán, este concepto romano que nos dicen que los lugares están habitados antes de que nosotros lleguemos. Y déjenme contarles que en todas mis presentaciones, no acá porque no es con PowerPoint ni nada que se le parezca, termino todas mis presentaciones con la imagen de un genius loci, un enano de jardín regando una semilla, y les invito a los estudiantes a que entablen el diálogo con el dueño del lugar antes de comenzar a diseñar. Paisaje entonces es el resultado de la interrelación entre naturaleza y cultura, decíamos. Y siguiendo el camino de las enseñanzas de nuestros ancestros, me detengo también en algo de la doctora Milazzi y equipo en el trabajo acerca del nomadismo en la búsqueda de la mítica tierra sin mal. Es el lugar privilegiado donde la tierra produce por sí misma los frutos y donde no hay muerte, donde la tierra significa un espacio de vida. Seguimos redondeando este concepto de la tierra, la naturaleza y el paisaje, o el sumac causai, o el buen vivir, que podríamos entender como la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Y ojalá pudiéramos incorporar algo acerca del sumac causai en relación a lo que fue Ecuador y Bolivia en 2008 y en 2009, que en la Constitución, en ambas constituciones, ya integraron los derechos, algunas leyes en relación a la madre naturaleza.
sería como muy interesante que pudiéramos, a partir de tantas investigaciones y propuestas. Saberes esenciales cargados de significados. Hablamos entonces del paisaje como un organismo vivo, no como algo estático ni necesariamente estético. Como todo organismo vivo evoluciona y se adapta. Ya nos ha enseñado mucho de esto Charles Darwin. Y cuanto más aún en tiempos del calentamiento global y cambio climático. Parados entonces en ese conocimiento ancestral, los invito a pensar hacia el pasado que estamos construyendo hoy, acerca de cuántas de las prácticas realizadas por tantos siglos siguen vigentes o hay que adaptar. Por ejemplo, el trabajo de la doctora y colaboradores hablaba de la región pampeana. Todos nos imaginamos la región pampeana estepa, con pastizales. Yo no sé si alguno de ustedes ha viajado en el último tiempo por alguna de las regiones de una de las rutas y habrán visto que estas regiones pampeanas están convertidas casi en humedales, ¿sí? O sea, ese humedal que aparece cuando no debería haber estado un humedal en ese lugar. Y en el otro lugar, donde también habla la doctora acerca del bajo delta insular del río Paraná, con esos humedales que comprende esas regiones que comprende uno de los humedales de mayor extensión, diversidad y uso poblacional de la Argentina, hoy se han ido cambiando esa vegetación palustre nativa por las urbanizaciones, llena de robles europeos, Carcus robur, y que los clientes después dicen, ¿por qué no crece el roble en este lugar? Porque, señor, el suelo es limoso y el roble no es de este suelo. Digo, ante estas alteraciones, a ver, una de las frases que permanentemente me traen los alumnos, por suerte muy activos, tanta vegetación exótica de las que estamos rodeados, habría que cambiarla para volver a las nativas que los pueblos originarios conocían, ¿no? ¿Escucharon esto de las nativas y las exóticas? Bien, entonces ahora vienen otras preguntas. ¿Las exóticas naturalizadas no forman parte de nuestra identidad? ¿No? Como para este intercambio de lo que había y de lo que somos hoy, qué cambiamos, qué tenemos que dejar. Y ya cerrando casi, les digo, traigo a Denise Arnold, arquitecta, antropóloga social, seguramente ustedes conocen, más que yo, en un trabajo que tiene que se llama Territorios Animados, cuenta que a partir de la nueva literatura de la ecoantropología, examinando críticamente las normas amerindias de la caza, en esos estudios, a pesar de las nociones indígenas de cómo que eran salvadores de planetas, de la crisis ecológica o la propuesta más política del vivir bien, se plantea el interrogante si esos pueblos indígenas no siempre eran o son, más que eran hoy, más conservacionistas, ¿sí? Digo, un espacio de reflexión. Y lo último de cierre es invitarlos a que seamos de algún modo protagonistas de este cambio de la adaptación que decíamos, sobre todo porque ayer habrán leído en el periódico, en el diario, que decía que este ha sido el año más caluroso, el invierno más caluroso de la ciudad de Buenos Aires y el segundo más caluroso de Argentina en los últimos 55 años. Entonces yo creo que está en nuestras manos las investigaciones entre todos y la interdisciplina y la multidisciplina que tiene la carrera, y frente a todos poner manos para que esto, digamos, podamos ser los autores del cambio. Esto es todo. Bueno, gracias Marta por la invitación, Rodolfo, Mario. Para empezar, bueno, tengo que aclarar que no es un tema de mi especialidad, pero me pareció sumamente estimulante comentar la presentación y bueno, entonces es que me arriesgué a balbucear algunas cuestiones. Con Marta me une una larga amistad a partir de la docencia y los trabajos de investigación que hemos realizado acá en el instituto y en la cátedra de historia. Y bueno, veo que el trabajo, hay una serie de intereses que se remontan ya hace una serie de años y que yo las vinculo con una serie de búsquedas, intereses vinculada a la interpretación de cuestiones que ya se presentaban en los análisis de
los trabajos que venimos realizando en los jardines conventuales. Una especie de búsqueda o interpretación de la simbología de estos jardines, ya sean con las prácticas y las referencias simbólicas conventuales, ¿no? Una búsqueda de los orígenes, una representación de los orígenes a través del rediseño de estos jardines o del diseño de estos jardines. Y por otro lado, con su tema, me remonta al tema de su tesis de doctorado, de una historia cultural de Buenos Aires, o del proceso de metropolización de Buenos Aires a través de la fotografía. Pero en este caso es una especie de negativo o de reverso hermenéutico, ya sea en la oposición de caos, orden o ciudad, desierto, selva, y un reverso también un negativo en la utilización de las fuentes, ¿no? de la imagen fotográfica a la ausencia de imágenes y la multiplicidad de fuentes, una especie de palimpsesto de fuentes a partir del cual poder construir las interpretaciones de este paisaje original. En relación al trabajo, al propio trabajo, que los autores aclaran que es un trabajo en curso, que es un trabajo que se presentan avances parciales, yo creo que ya queda establecido una fundamentación sólida de su marco teórico, que queda perfectamente definido, al igual que los objetivos principales y las hipótesis, que podrán tener distinto grado de desarrollo. Por otro lado, quería mencionar que creo que el trabajo presenta una perspectiva original dentro de su contexto disciplinar, y otras de las preocupaciones de Marta, que es la investigación desde el grado. El trabajo está adecuadamente planteado, redactado, creo que presenta una perfecta coherencia entre objetivos y metodología, y un adecuado marco de antecedentes, fundamentos, y una bibliografía amplia y pertinente. Con respecto a la metodología, creo que es ambiciosa y se encuadra en lo que podríamos definir como una especie de una teoría general del desarrollo de los paisajes originarios, donde se define una temporización o una serie de un marco temporal, se definen y estudian diversas unidades geográficas ambientales, y se enumeran, o en algunos casos se comentan las comunidades que se establecen en ellas, y se definen para cada una de estas unidades geográficas ambientales una serie de unidades de ocupación o sitios. Y en este sentido creo que para una próxima etapa queda en poder avanzar en la caracterización de estos sitios de ocupación, estableciendo o caracterizando, ¿no?, diferencias, estos diferentes tipos de ocupación e impacto en el ambiente, ya sean cuando hablamos de túmulos, de los aleros,
de lugares de caza, de los talleres líticos, y cuál es su proceso de transformación. Yo me imagino en este marco general del desarrollo de estos del paisaje regional, una especie de atlas de catálogo de estos sitios. Así que, bueno, me pareció un trabajo sumamente estimulante y un excelente trabajo, y bueno, estoy esperando ansioso los próximos avances. Mi nombre es Margarita Barreto, soy de la Universidad Federal de Santa Catarina. No soy arquitecta, pero estoy en un curso de arquitectura. Y una de las cosas que hemos discutido allá y que a mí me resulta interesante aportar a la discusión es si nosotros tenemos acá en tu trabajo, el trabajo de ustedes, el paisaje visto como vestigio y como producto, entre otras cosas, ¿no? No podríamos decir que todo paisaje es cultural. Esa es una discusión que estamos teniendo mucho allá, de si podemos hoy en día dividir en paisaje natural o paisaje cultural, o si desde el momento que ya es paisaje, nosotros lo transformamos en paisaje, entonces ya es un producto cultural. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que me resultó interesante en la página 4 de tu trabajo es que parecería haber un reconocimiento tardío de la intervención del paisaje en Sudamérica, ¿no? Y yo me pregunto si eso no tiene que ver también con ese reconocimiento tardío que se ha hecho de todo lo que es no europeo. De repente no era interesante, era más interesante plantear que esto era todo un territorio desierto y que no había intervención humana, ¿no? Son cosas para investigaciones posteriores. Y como contribución al trabajo, yo sugeriría que cuando hablan aquí de la región de Pedra Furada en Brasil, aclaren que se trata de la Serra da Capivara, Parque Nacional da Serra da Capivara, porque es como lo conoce todo el mundo. Nadie, a pesar de que Pedra Furada es lo que aparece en la UNESCO, pero nadie lo conoce por ese nombre. Es Parque Nacional da Serra da Capivara. Bueno, a mí me pareció un trabajo sumamente valioso, sumamente interesante. Me pareció además que para los que somos habituales asistentes a los seminarios de crítica abre un panorama que es la instalación del tema del paisaje que en general no aparece, ¿no? Hay como una hegemonía de los temas de la arquitectura y de la ciudad, que esto, bueno, agrega una temática diferente, y me parece que eso es muy saludable y que debe ser bienvenido. Ahora, en cuanto al trabajo en sí, lo leí 2 veces, hubiera querido leerlo una vez más antes de venir, pero me resultó un poco dificultosa la lectura, y creo que lo que el trabajo tiene es una multiplicidad de temas, ¿no? Me pareció que, bueno, evidentemente el tema, cuando uno toma un trabajo y lo lee, el tema ya instala la idea del prejuicio del que va a leer de qué va a tratar ese tema, ¿no? Y me pasaba por momentos que el tema se iba como muy lejos de lo que yo había sospechado que el trabajo iba a tratar. Y, ¿no?, haciendo resumen, no sé, bueno, el tema de los humedales, el tema de la geografía, el tema de lo que es el paisaje cultural, el paisaje natural, el tema de las lenguas originarias, el tema de el paisaje visto desde el arte. Me pareció que esa multiplicidad de temas atentaba contra la comprensión del trabajo, ¿no? Que quién sabe, no sé, con una estructura o con un índice más elaborado se podría mejorar. Y por otro lado me pareció que en el trabajo se mezclaba lo que es reflexión o aporte del grupo de trabajo con lo que son los antecedentes de ese equipo también, ¿no? Y me pareció que había mucha referencia a los antecedentes, a lo que ese equipo había realizado,
y que eso nuevamente atentaba contra esa comprensión, ¿no? Pero bueno, se trata, como aclararon, de un trabajo en proceso. Los seminarios de crítica creo que sirven para eso, y bueno, esa es mi opinión personal. Bueno, vamos a presentar un poco acá la visión desde otro campo de la investigación científica, que es la de un arqueólogo. Yo soy arqueólogo y he trabajado en la Pampa húmeda, en la zona interserrana bonaerense, en el partido de General Lavalle, más hacia la costa, hacia el sur, en San Blas. El trabajo me pareció sumamente interesante porque en realidad los arqueólogos, cuando hacemos o proyectamos un trabajo, en alguna instancia uno de los resultados es el rescate del paisaje del pasado de estos cazadores, recolectores, en algunos casos pescadores, y utilizamos para eso una serie de ciencias auxiliares para nosotros, o sea, creemos que la visión multidisciplinaria es muy importante para ese rescate. ¿En qué nos apoyamos? Climatología, geomorfología, el estudio de los paleosuelos, que eso lo hacemos a medida que vamos trabajando, la biología incluso, geología y hasta geógrafos. ¿Por qué todo esto? Porque son todos aspectos que van a contribuir a rescatar cómo fue el paisaje realmente. Fíjense nada más que, para dar un ejemplo, el área que ustedes contemplan de estudio, que es muy amplia, que es la zona baja del delta y toda la pampa húmeda, es una zona que durante el Holoceno, por ejemplo, sufrió una serie de cambios muy profundos. Uno de ellos, para mencionar nada más, es el Optimum Climaticum, que duró casi 3.000 años, entre el 8.000 y el 5.000, y que provocó un cambio enorme en el paisaje. Para decirlo en pocas palabras, el delta desapareció. No existió, el delta quedó bajo el agua, el delta fue muy al norte, en la zona de Diamante, la costa se corrió muy hacia el oeste, prácticamente llegó hasta hoy en día es la ruta 2, nada más que para explicarle, y este cambio se produjo por un calentamiento que determinó que los polos se fusionaran en gran medida y el nivel de los mares aumentó mucho. Eso es conocido como la ingresión querandinense, que ha dejado rastros bien evidentes en muchas partes de la provincia de Buenos Aires. En fin, el tema que yo veo que están ustedes encarando es no solo la reconstrucción de ese paisaje del pasado, que en alguna medida, digamos, desde mi punto de vista, tienen que acudir bastante a la multidisciplina para poder rescatarlo en la forma más completa y más real posible. Y la otra es la visión del hombre, y ahí es complicado. ¿Por qué es complicado la visión del hombre? Por la siguiente razón, en realidad, como ustedes también acuden a un periodo, o sea, antes de la conquista, en realidad, antes de la conquista, de esos cazadores recolectores solamente tenemos información arqueológica, como es lógico. Otra información no puede haber, no tenían escritura, así que el arqueólogo es el que puede develar esa historia del pasado de estos habitantes de la pampa húmeda y de los humedales que creó la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay. ¿Por qué digo que es compleja? Porque el hombre, aquellos hombres cazadores y recolectores, vivían una situación muy particular con el medio ambiente, estaban muy imbricados. Su mundo mítico, su fenomenología, estaban realmente compenetradas con el medio natural, con el paisaje, totalmente. Y eso lo podemos rescatar por vía de la etnografía, pero en pueblos en tiempos históricos. Los etnógrafos pueden recrear eso. Lo han hecho en algunas partes de la Argentina y en el mundo entero, y eso muestra la enorme riqueza que se presenta frente al mundo y el hombre cuando está en un paisaje determinado. No voy a entrar en detalles, pero hay muchísimo para poder decir sobre esto y que es sumamente interesante. Creo que ahí es donde van a tener un verdadero problema de recrear esa visión que ustedes quieren hacer también del hombre frente al paisaje. No deja de ser es decir, a mí, haber leído este trabajo, lo leí 2 veces porque me pareció sumamente interesante. Nosotros que tratamos de recrear ese paisaje, ver que alguien más se haya ocupado del tema,
nos pareció sumamente interesante. Me pareció que están haciendo un trabajo realmente que vale la pena, pero me parece también que tienen que profundizarlo en distintos aspectos para poder lograr un resultado, digamos, más ajustado a lo que realmente pasó en el pasado. Bueno, de todas maneras, fíjense que ustedes incluso cuando dan algún dato de la visión del hombre, lo están haciendo en tiempos históricos, porque ahí tienen información. Después en el pasado ya no, ahí lo perdemos. Bueno, ahí termino nada más, quedo a disposición de ustedes para cualquier otro tema. Me quedé ahora fijado en el concepto del originario, y dicho sea de paso, como esto está grabado, digamos que se está grabando, en este momento el problema del originario está en el tapete, dada la dramática situación de este muchacho que desapareció, ¿no? Santiago Maldonado, y que estamos viviendo el drama de la incertidumbre de lo que ha pasado con él, ¿no? Pero digamos, acontecimiento, por otro lado, volvió a hacer rebrotar la discusión sobre el originario en la Argentina, en términos culturales. Y me parece que es como una especie de, digamos, de telón de fondo de estas discusiones sobre el paisaje, el originario en un sentido más general. En ese sentido, yo lo que quería decir es que me da la impresión de que el problema que tiene, digamos, este campo disciplinario, tal vez de manera más, diría yo, menos codificada que la historia tradicional, es decir, como es más fresco este discurso, los problemas aparecen menos que en otras áreas que están más codificadas, ¿no? La historia de arquitectura, etcétera. Y lo que yo quería poner el acento en que esta cuestión del originario hay que considerarlo siempre una convención social actual, una convención sociocultural actual. Es decir, no tenemos nada originario verdaderamente, lo que tenemos son discusiones y en el mejor de los casos acuerdos y convenciones actuales sobre qué es y no es lo originario. E incluso los objetos que nos aparecen arqueológicamente no se sustraen a eso porque son, digamos, dotados y teñidos de sentido por nuestra cultura actual. En consecuencia, me parece que el peligro, o digamos, la problemática con la que tiene que lidiar Marta, que en el fondo es la misma de toda la historiografía, es siempre tomar distancia de lo que parece una realidad material, indiscutida, preexistente, y considerar que siempre es un acuerdo y una representación actual sobre ciertas cuestiones, que puede estar más o menos vinculada a los objetos materiales, pero siempre está por encima de los objetos materiales, puesto que los vuelve a describir una y otra vez y a darle de significados una y otra vez, que finalmente es la construcción de la historia, de eso se trata. Así que me parece que hay un problemita ahí, pero no es un problema de tu trabajo, es un problema de la historia en general, con el cual hay que lidiar. En la actualidad, porque puede, independientemente, aparte de los aspectos que se podrían completar, mejorar, reordenar, etcétera, etcétera, me parece que es una invitación otra vez a reflexionar entre la relación, pensando en la arquitectura, ¿no? Estamos en la Facultad de Arquitectura, entre la arquitectura y su entorno geográfico, paisajístico. Y es interesante la época que se está viviendo en este momento y en la arquitectura cercana a nosotros, pensando, por ejemplo, en los lugares donde se está construyendo de forma intensa, que son los barrios cerrados. Es muy llamativo cómo hay una proliferación de edificios construidos por gente que tiene una buena capacidad económica en oposición al entorno, al paisaje, produciendo a su vez un nuevo tipo de paisaje. Es decir, que la propuesta de Meirás sirve como una forma de sensibilizarnos a reflexionar sobre la relación del hombre que construye y que usa el espacio y su entorno. Por ejemplo, los que tenemos una cierta cantidad de años hemos vivido y conocido como algo feliz en la arquitectura esos espacios que rodean el edificio en sí, con grandes galerías donde los chicos pueden jugar, etcétera, etcétera, con puertas que se abren y se cierran, eventualmente con mosquiteros, pero donde lo exterior no es enemigo. En este momento, con esos bloques de cementos cerrados, desde Puerto Madero hasta los nuevos barrios cerrados, el paisaje que rodea todos los elementos de la naturaleza, la temperatura, la humedad, los insectos, el pasto, la sombra de los árboles,
todo eso daría la impresión desde el punto de vista de la antropología que nos está hablando de un ser humano que está ahí adentro, que considera todo eso como enemigo. Yo he trabajado muchísimo en relevamientos muy detallados de ranchos, es decir, de pobladores que ellos mismos construyen su vivienda, pero continuamente están en diálogo, forman parte, como decía el arqueólogo, a quien no tengo el gusto de conocer, pero bueno, lo conozco ahora, siempre en diálogo, siempre en observación con lo que pasa afuera, mirando el tiempo que va a ser esta tarde o dentro de un rato, el mosquito que molesta o no molesta, etcétera, etcétera. Y no como algo enemigo, sino que forma parte, yo como ser humano formo parte de eso, y desde ya cuando hay mucha mitología y son culturas muy antiguas, cada cosa hay que pedir permiso, mi vida depende de todos esos personajes que habitan el espacio. En la sociedad moderna esto continúa y me parece que este trabajo puede servir, como decía la colega de la Facultad de Agronomía, es una invitación a continuar pensando que lo que vivimos en el presente es una continuación de eso que vemos en una forma muy desordenada, precaria, llena de agujeros del pasado, que es muy difícil de investigar ese pasado, pero sí podemos hacerlo de forma más ordenada para el presente y además ayudar fuertemente a orientar eso. Yo veo la formación de la Facultad de Arquitectura, no solo aquí, sino en el mundo, tiene un rol muy importante y desgraciadamente está construyendo una barrera muy firme y seguramente contribuyendo mucho al cambio climático que vos denunciabas, con esos edificios en torre totalmente herméticos, donde el fresco, el aire fresco como hubo estos días, no puede ingresar a esos edificios, porque las ventanas están todas bloqueadas, todo se regula con calefacción, es decir, o refrigeración. Es decir que es un hombre, un ser humano, que considera que nada de eso que lo rodea puede servirle. Entonces, toda esa riqueza del delta molesta, son bichos, es algo peligroso. Y me parece interesante hacer un llamado de atención a los investigadores que participen en eso, que vayan a observar, así como un antropólogo, de una forma cualitativa, simplemente como un ejercicio, ir a mirar y escuchar esas conversaciones acerca de los insectos, que todo el tiempo tenemos conversaciones así, porque eso nos sensibiliza para buscar nuevas dimensiones dentro de ese paisaje, ¿no? De esa relación entre el paisaje y el ser humano. Elementos que muchas veces cuando nos acercamos y les hacemos la pregunta, la persona no contesta porque no tiene ni idea qué es lo que le queremos, qué tiene que contestar. No se le ocurre que tiene que contestar que en realidad le tiene terror a las arañas, a los mosquitos, etcétera, etcétera, y por eso cuando el arquitecto le presentó ese bloque cerrado, le pareció maravilloso. No lo puede poner en palabras. Entonces es a veces, estando sentado en esos asados interminables, etcétera, etcétera, que uno ahí puede registrar muchas cosas interesantes para esta noción de paisaje. Ayúdame Susana, ayúdame Virginia. Acá están los docentes de la cátedra, lamentablemente falta Alejandro Alejandro Alonso, que ya expliqué que no pudo estar por un tema personal. Bueno, les agradezco muchísimo, tomado cuenta, está grabado, ¿no? Así que también seguramente me he perdido cosas. Les agradezco mucho, realmente me parece que son una contribución, ¿no? para el trabajo que estamos haciendo, cada uno con su aporte. Empiezo por Margarita, porque un poco fue la que empezó. Bueno, también puedo contestar cosas de los comentaristas en el sentido de que sí, creo que sí, que en la actualidad todo paisaje que ha sido, y todo, porque prácticamente el planeta, ¿no? Y también en términos históricos, cuando hablamos, digamos, por eso natural y cultural, van juntos, sí, desde luego que para nosotros también partimos de definiciones del paisaje que
de una manera muy laxa, ¿no? O sea, en el sentido de que paisaje es todo aquello que ha sido, digamos, en el que el hombre de alguna u otra manera ha participado, ¿no? Acá hay otra especialista en el tema, la Gabriela. Porque bueno, justamente venimos de una tradición historiográfica de que el paisaje era solamente un paisaje plantado, proyectado, ¿no? En la actualidad, desde la noción un poco que vos estabas marcando, ¿no? De una biodiversidad mucho más amplia y mucho más cercana a lo que es la vida del ser humano, con la vida, con todas las manifestaciones de la vida, algunas que nos gustan y otras que no nos gustan tanto, que bueno, hay otra conciencia. Me parece que se va intentando, y sería muy buena la idea que vos planteabas, o ya no me acuerdo quién, de incorporar la cuestión de la vida natural directamente a la Constitución, ¿no? Con respecto al campo de la historia, una frase que vos dijiste me hizo acordar a un libro, Julio, que a veces trabajamos en el curso, Un mundo lleno de agujeros, y me dio el título, pasarlo a una historia llena de agujeros, porque en realidad, y especialmente en el campo del paisaje, está, digamos, uno se acerca a temas con la dificultad de ir hilvanándolos, y acepto las críticas de a veces una multiplicidad, porque justamente como este ha sido un trabajo en el que han participado grupos, yo creo que es un trabajo que sirve como para ir separándolo e ir armando focos de trabajo más particularizados, ¿no? Creo que coincido en lo que mencionaba Carlos Jiménez, que por ahí hemos puesto demasiado en este trabajo, en el sentido de demasiados ejes de análisis, ¿no? Y ya lo sabemos porque lo enseñamos en el grado y en el posgrado, que cuando uno más profundiza, me parece que acá abrimos un poco el juego, quizás mucho, no sé, lo fuimos articulando de esta manera. Creo que el trabajo va a madurar a través de la posibilidad de seguirlo trabajando. Yo creo que un poco lo que planteaba, ¿no? Que uno cuenta la historia desde el esquema de pensamiento del presente, no se puede poner en la cabeza de un cazador-recolector. Entonces es siempre un desafío, ¿no? Yo creo que era Denis Nazmanovic la que hablaba de Nazmanovic, que hablaba de la función historizante, ¿no? De que uno cumple el desafío de intentar acercarse al pasado si es más remoto, pero bueno, obviamente va a ser siempre muy sesgada la posibilidad de interpretación, muy teñida por las categorías del presente, ¿no? Un poco lo que Mario decía, muchas veces las historias hablan más del presente que del pasado, ¿no? De los esquemas y de las categorías que uno puede interpretar en ese momento. Le ha pasado a los historiadores a lo largo de la historia que del pasado al cual se está refiriendo. Creo que yo marqué algunas palabras claves que tienen que ver con cuestiones que nos venimos planteando, por supuesto una mayor precisión en términos de lo que son las transformaciones. Mario, me pareció muy importante tu aporte y te vamos a pedir ayuda. Te vamos a pedir que vengas a dar una charla a la cátedra, porque bueno, nos faltan herramientas, y además que todo lo que es la transformación natural y cómo algo se dice en el trabajo, de que si no podemos plantearlo en términos solamente de de lo que son las comunidades, también lo que es el medio natural, cómo ese medio se fue transformando y cómo uno puede pensar una circunstancia histórica a través de eso, ¿no? Justamente, creo que en el trabajo se dice, el Bajo Delta Insular no era el que soy. Entonces, porque si hay un medio que está en permanente transformación, ese es el que tiene que ver con los humedales, ¿no? O bueno, un poco las cosas que vos señalabas de La Pampa. Así que, bueno, yo les agradezco mucho a todos. En realidad, un poco lo que habíamos conversado era lo que imaginábamos que iba a pasar, que el trabajo iba a ser observado desde distintos puntos de vista, porque, bueno, uno cumple con lo de cumplir una etapa y presentarlo, pero es consciente de lo mucho que le falta y de las precisiones que tiene de lograr y cómo lo tiene que ir, no sabe cómo, pero sabe que lo tiene que ir precisando y encuadrando un poco mejor y un poco más. Así que
Virginia, vos que siempre tenés opiniones tan valiosas, Susana, la otra Susana, o si estuviese Alejandro, no sé si quieren agregar. Me parece la mirada joven. Sí, por ahí escuchaba algo que comentaban y por ahí más que un catálogo, no sé si es una idea mía o qué, pero digamos, creo que el trabajo apunta a interpretar el paisaje en un momento determinado de la historia que se puede hacer a través de la arqueología y bueno, y múltiples investigaciones ya existen. Y bueno, la idea es empezar a tener una idea, una imagen de cómo estos pueblos originarios vivían en su entorno, cómo era su relación con el entorno y si es que este concepto de paisaje existía y cómo era vivido a través de su cosmología. Sí, quizás es un poco ambicioso, pero bueno, digamos, estamos en ese camino, en esa investigación. Veremos cuál será el resultado. O sea, a mí me apasiona mucho el tema y estamos indagando. Sí, yo creo que el tema, con toda su dificultad en el sentido de encontrarle el enfoque posible, adecuado, que responda a lo que se espera de un trabajo de investigación histórico, creo que también ha prosperado porque hubo mucha receptividad de parte de la gente de la cátedra y de los estudiantes también, ¿no? Sí. Entonces nos pareció que realmente era un tema que se podía instalar y se podía producir en ese sentido, ¿no? Así que bueno, les agradecemos a todos y queremos seguir trabajando, ¿no? Bueno.